Martín Sadov. Vamos a ver qué tiene la caverna del gamer. 10 jefes de videojuegos que fueron un pico de dificultad exagerada. De hecho, a veces me topo con jefes que sí son bastante exagerados. Vamos a ver qué tiene Al. Este vídeo puede contener spoilers, así que para evitarlos, mirad la lista de juegos en la descripción con sus marcas de tiempo. No nos hacemos una idea de lo importante que es que un videojuego tenga una curva de dificultad bien medida. Al ir incrementando el nivel de reto de forma paralela al aprendizaje del jugador, la aventura se siente desafiante pero justa. Sin embargo, equilibrar un videojuego al 100% de esa forma es casi imposible, ya que en la mayoría de títulos hemos experimentado lo que conocemos como picos de dificultad, es decir, tramos en los que la aventura se pone más dura de lo que nos pensábamos. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en jefes, otro día podríamos hablar de niveles, así que os traigo un top dedicado a 10 jefes de videojuegos que representaron un aumento de dificultad repentino que nos pilló totalmente por sorpresa y con los cuales nos dimos de cabezazos contra la pared. ¿Quién no se daría tantos traumas del Vietnam con mis vídeos, gente? Os prometo de verdad que os quiero y que no lo hago adrede. En fin, espero que sepáis perdonarme por ello. A estas patatuelas invito yo. En fin, vamos allá. Os habla Al para la caverna del gamer y dentro vídeo. A ver qué tiene Al para la caverna del gamer. Pues nada, empezamos empuñando la llave espada para hablar de Kingdom Hearts 2 y más concretamente de un jefe que originalmente no pudimos disfrutar a este lado del charco, ya que se trató de un encuentro exclusivo de la edición Final Mix y aquella primera versión, la de PS2, no llegó a Europa. Por suerte, la magia de las remasterizaciones hizo que con su relanzamiento en séptima generación se nos permitiera enfrentarnos a Roxas cuando llegamos al mundo de la Organización 13. Eso sí, creo que nadie se esperaba que este combate fuera a ser el más difícil del juego con mucha diferencia, más incluso que el combate contra Xemnas, el jefe final del juego. Nuestro querido Roxas empuña 2 llaves espada, recuerdos lejanos y prometida, y lo hace con una fiereza absurda hasta el punto de que como nos encadene un solo combo, nos puede mandar al patíbulo en menos que canta un gallo. Roxas es de esos jefes contra los que estábamos deseando combatir cuando veíamos que era exclusivo de territorio japonés, para luego, al llegar con el remaster, dejarnos llorando en una esquina. Eso es un pedazo de combate y qué satisfacción de vencerle finalmente. ¡Buah! Este que viene ahora se convirtió en todo un meme durante la primera semana de lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero, que viene siendo como el cuarto Budokai Tenkaichi, un simulador de Dragon Ball espectacular, pero que dejó a muchos jugadores atascados en el mismo punto de la historia. Espera, ¿atascados en el mismo punto? ¿Te refieres a la batalla de Goku contra Vegeta? Sí, Sparking Zero sí es bueno, pero siento que no está al mismo nivel que el Budokai Tenkaichi 3, porque no le siento tan frenético como esperaba. Cuando esta apenas estaba empezando. ¿Quién fue el responsable, diréis? Pues este señor de aquí, el Vegeta Ozaru del arco de la llegada de los Saiyans. Al poco de lanzarse el juego, muchos se quejaron por Twitter de que la inteligencia artificial del susodicho era demasiado injusta y que se dedicaba a spamear el cañón Gallic todo el rato. ¿Qué? Vaya. Ay. Sí que exageraron con él. El monete realizaba ataques totalmente imparables sin dar la más mínima tregua a los jugadores, que no podían hacer otra cosa que observar cómo eran masacrados por el simio. La comunidad no tardó en pedir un parche de balanceo, a lo que Bandai respondió con un tuit de lo más chad diciendo: una victoria es una victoria, bajad la dificultad e intentadlo. A eso lo llamo yo ir bien duro. El caso es que no, ni parches ni leches. O dominas a Vegeta Ozaru o de ahí no pasas. Lo frustrante del caso es que quizás este pico de dificultad llegaba demasiado pronto en el modo historia. Que el pico hubiera sido en Freezer, Cell o Buu, vale, pero Vegeta Ozaru, me imagino que todos eso hubiese sido más interesante. Freezer, Cell, Majin Buu, cualquiera de esos tres, pero literalmente a los meros inicios. En Freezer, Cell o Buu, vale, pero Vegeta Ozaru, en fin, imagino que todos le habréis vencido a estas alturas, ¿verdad? Ahora damos el salto al JRPG japonés y más concretamente hablamos de Atlus. No, tranquilos que no voy a volver a hablar de Okumura. Creo que ya hemos superado el trauma que nos dejó ese señor, ¿verdad? ¿Verdad?
Bueno, el caso es que nos adentramos en Metaphor Refantasio, donde el pico de dificultad se da justo al final, con Caradrios el Destructor, cosa que, por otro lado, tiene bastante sentido. El problema es que el salto de dificultad para el jefe final es absurdo, hasta el punto de que si no grindeas lo suficiente, te puedes tirar fácilmente varias horas para reventarlo. Personalmente fue el único jefe de todo el juego que me obligó a grindear. El único, y aún así estuve más de hora y media para derrotarlo, a lo que tendría que sumar... ¿El jefe te obliga a grindear demasiado? Esto sí es demasiado. Las varias horas de grindeo que me pegué, por lo que tardé unos cuantos días en pasar la zona final. Su primera fase ya es bastante desesperante, dedica sus turnos a bufarse y al mismo tiempo a nerfear a nuestro equipo, de forma que nos causa montones de estados alterados, y encima el dichoso Caradrios se sube los atributos si nos descuidamos lo más mínimo y dejamos que consuma a una víctima. Y ojito, porque sí, esto no es más que la primera fase, como he dicho, luego hay más. Estuve a punto de abandonar aquí, si no lo hice fue porque sabía que era el último bache en el camino, pero qué ascazo de jefe, os lo juro. Demasiado. Y bueno, seguimos con el RPG por turnos japonés, pero ahora nos adentramos en la saga Like a Dragon, concretamente en la primera aventura de Ichiban Kasuga, la cual cuenta precisamente con un pico de dificultad bien marcado que nos pilla por sorpresa y nos obliga a retroceder un poco sobre nuestros pasos para volvernos más fuertes. El pico de dificultad en cuestión está protagonizado por los legendarios Goro Majima y Taiga Saejima, aunque de entrada empezamos luchando solamente contra Goro a nivel 50. Justo cuando creemos que el combate es más o menos llevadero a pesar de las hostias que arrea el bueno de Majima, entra en escena el que faltaba. Aquí diréis, éramos pocos y parió la abuela. Pues sí, y menudos palos que reparte el churumbel de la abuela. El caso es que si nos ponemos a pensar, ¿acaso esperábamos que estos dos tipos fueran fáciles de vencer, teniendo en cuenta las leyendas que son dentro de la saga? Majima y Saejima representan un golpe de realidad para que no pensemos que el juego es un paseo y tengamos que retroceder hasta la arena de Sotenbori para hacernos más fuertes. No es el único pico de dificultad que tiene el juego, pero sí que es el primero y pilló a muchos jugadores con la guardia muy baja. Hay videojuegos que cuando los terminas lo primero que piensas es, no habría pasado nada si este juego no hubiera tenido jefes. Eso fue lo que muchos jugadores experimentaron en A Plague Tale Innocence, la primera odisea de Amishi y Hugo en la que deben hacer frente a una plaga de ratas y a la Inquisición, que quiere hacerse con el poder de controlar a los roedores. Pues bueno, el líder de la Inquisición es este señor, Vitalis Benevent, contra el que tenemos un ortopédico y casi injusto combate al final del viaje. A Plague Tale lo hace de maravilla en lo que a sigilo se refiere. Nos pasamos todo el juego evitando a los enemigos y eliminándolos de forma silenciosa, pero de repente los desarrolladores deciden que la historia tiene que culminar con un combate frenético y que pide demasiada finura con nuestros movimientos. En este momento vemos por qué A Plague Tale estaba pensado para el sigilo y no para la acción desenfrenada. Más de una vez vamos a morir porque comprobaremos que el control no está pensado para este tipo de situaciones o porque Vitalis nos hace un softlock con las ratas y nos deja atrapados sin que podamos movernos. Aunque el combate contra Vitalis es una delicia a nivel técnico por lo impactante que resulta visualmente, como todo el juego vamos, se siente como si de repente estuviéramos sin que podamos movernos. Durante todo el combate contra Vitalis es una delicia a nivel técnico por lo impactante que resulta visualmente, como todo el juego vamos, se siente como si de repente estuviéramos ante un juego distinto. Eso sí, al vencerlo deja una enorme sensación de satisfacción. Una satisfacción que no se repite con el final de la secuela. El que entendió, me entendió. Cuando hablamos de la saga No More Heroes, en mi caso tengo que decir que mi favorito es el segundo. Me gustó el añadido de que todos los combates contra jefes fueran precedidos de un nivel tipo mazmorrero que tenemos que superar eliminando a decenas de enemigos en lugar de los pequeños pasillitos con minions que tenía el primer juego. Pero claro, todo son risas hasta que llegamos al combate final. Jasper Bad Jr., un tipo indeseable, con un tono de voz horrible que es capaz de crispar a cualquiera. Not only did you murder my father, but my two brothers as well. Que se esconde bajo la manga uno de los trucos más sucios y desesperantes para cualquier jugador, el de Instakill. A ver, las cosas como son. La primera fase, en la que va montado en ese cochecito ridículo, es asequible. De hecho, nos venimos arriba con ella porque pensamos que lo tenemos todo controlado. Pero he aquí su segunda fase, en la que se transforma en un tipo hipermusculado. Aquí es donde empiezan los problemas. ¿Veis ese pedazo de ventana que ocupa todo el ancho de la habitación? Pues más os vale manteneros lejos de ella, porque si no, ocurre esto. Más de lujo y de repente. Vaya.
Como veis, lo que pasa por la no era ventana. clickbait, sino que ocurre de verdad. Piensas que tienes el combate controlado, pero con el más mínimo descuido, a este energúmeno solamente le basta un empujoncito para tirarnos al vacío y hacer que tengamos que empezar desde el principio. Todo esto, ahora entiendo perfectamente que esta secuela se llame Desperate Struggle, porque sí, es desesperante. Hay veces que cuando un videojuego te ha dado tanto durante la partida y sus desarrolladores quieren darte todavía más, lo único que se les ocurre es crear DLCs que aumenten considerablemente la dificultad. Ese fue el caso de The Ancient Gods Parte 1, el DLC de Doom Eternal que añadía unas cuantas mecánicas nuevas al gameplay para complicar las cosas y que quedaron perfectamente retratadas en Samur, el jefe final de esta primera parte de la expansión. Hasta ese momento nos habíamos sentido como una versión suprema del Doomslayer. Nada podía pararnos, pero de repente llegamos a un combate cuyo mayor enemigo es el maldito escenario. Plataformas que suben y bajan, acompañadas de montones de trampas láser que hacen un daño tremendo y que cuesta horrores esquivar porque no damos abasto, son demasiadas. Y a esto sumadle la troleada padre de ID Software, los dichosos espíritus azules que poseen a los enemigos y aumentan enormemente sus stats. Todo esto sucede a nuestro alrededor y nos satura la interfaz mientras el maldito Samur está revoloteando por ahí atacándonos. Si queréis saber cuál es el jefe de videojuegos con minions más desesperante de la historia, dadle una probadita a este DLC que seguro que no quedáis decepcionados. Traumados sí, pero no decepcionados. El que viene ahora es uno de mis favoritos de la lista, ya que, aunque hay que reconocer que cuando éramos críos este jefe nos pudo dar muchos dolores de cabeza, está tan bien pensado y diseñado que no puedo ponerle ninguna pega. En pantalla tenéis Crash Bandicoot 3, el juego más variado de la trilogía original, con niveles de todo tipo, plataformas, endless runner a bordo de la muralla china, carreras de motos, hay de todo. El caso es que a la mayor parte de sus jefes podemos enfrentarnos con la inestimable ayuda de nuestro querido Aku Aku, la máscara que hace que podamos resistir más de un golpe. Tiny Tiger, Dingodile o Entropy pueden ser muy fáciles gracias a él, pero ahí que llegamos al jefe final, Neo Cortex, donde todo se tuerce. ¿En serio el Neo jefe final? El hermano malvado de Aku Aku entra en escena, las dos máscaras se ponen a luchar entre sí, por lo que debemos superar todo el combate de una vez, sin sufrir daño, cosa nada sencilla si tenemos en cuenta que hay que esquivar los ataques de Cortex por un lado y los daños colaterales de la pelea entre las máscaras por otro. Está claro que este jefe es el más fácil de toda la lista de este vídeo, pero este Neo Cortex de Crash Bandicoot 3 supone un golpe de efecto. Es una prueba para el jugador con la que tiene que demostrar que sabe defenderse solo. Pierdo la cuenta de la cantidad de vidas que perdí aquí de pequeño, pero cuando lo supere, os puedo asegurar que el Al chiquito de los 90 se sintió grandecito de la satisfacción. Venga, uno más antes del popurrí. Mientras que Crash Bandicoot 3 nos bajaba los humos justo al final, hay juegos que lo hacen justo al revés, al poco de empezar. Y si no, que se lo digan al bueno de Dante en Devil May Cry 3, cuyo primer encuentro serio contra un jefe supuso un pico de dificultad muy bestia para cualquier jugador que llegase de nuevas. No me refiero a esta parca que aparece al salir del despacho de Dante. Esta es fácil. Me refiero a Cerbero, el perro guardián del Temen Nigru, la enorme torre que tenemos que escalar para hacer frente a las locuras de nuestro hermano Virgil. ¿Quién nos iba a decir que desde la maldita puerta de entrada a la torre ya estaríamos llorando? En un primer encuentro llegamos a Cerbero sin mejoras de vitalidad, sin combos aprendidos, sin armas nuevas, vamos, que llegamos con un Dante inexperto que de descuidarse cae de unos pocos golpes. Y es que a ver, menudos bocados que pega el amigo Cerbero, por no hablar de lo que duelen sus ataques con los carámbanos de hielo. Devil May Cry es una obra maestra del diseño, un juego pensado para ser difícil, para reflejar la inexperiencia de Dante durante sus primeros años de cazademonios. El tema es que si venías del paseo por el parque que fue Devil May Cry 2, cosa normal porque fue el título anterior, es normal que llegues aquí y te lleves una buena dosis de frustración por hacerte el chulo con el perro. Y bueno, gente, hasta aquí mis apuntes. Vamos por y el popurrí del suscriptor. Dicho, ahora toca el popurrí del suscriptor, así que ahora los traumas que vais a ver son todos vuestros. Os leo. Empezamos por Muñeca Brujita, que nos dice: Rocco es posiblemente el primer líder de gimnasio más duro con el que me he topado. A ver, Rocco de... no he jugado muchos Pokémon de las antiguas, de la antigua escuela. No, mejor dicho, no he jugado casi ninguno, solo 2 de Pokémon. Contexto: acabas de empezar Pokémon Platino, te haces un equipo decente y te sorprende con un Cranidos de 125 de ataque base y barre a tu equipo a base de golpe cabeza. Nos habla de Radahn en Shadow of the Erdtree. Me pasé todo el juego a modo Berserk con los espadones más grandes que encontraba, pero este fue el único que me obligó a cambiar de build para poder ganar. Ay, ¿por qué me estoy preguntando? Literalmente Radahn está muy...
tan difícil que literalmente te pareciera que están abusando de... Ay, que están... O sea, el tipo abusa de ataques de áreas y tira ataques que podrían fácilmente dejarte con la vida muy corta. O sea, poca vida este tipo te deja. Tómate, la sensación fue más de alivio que de satisfacción. Froggy nos habla de Lenus de The Legend of Dragon. Hasta este punto de la historia puedes sortear a los bosses con cierta facilidad hasta que llega esta doncella con alas a spamearte magias de área y altísimo daño. Recuerdo que fue mi primer game over en este juego y que me costó varios intentos. El David dice, el prejefe final de Blasphemous 2, Eviterno, sudé sangre, nunca mejor dicho, y me hizo plantearme dejar el juego varias veces. Lo peor era su dificultad desproporcionada respecto al verdadero jefe final, que llegas tan curtido a él que acaba siendo un paseo. Y terminamos con Misterio Azul Jr. que nos dice, trauma infantil, de niño me costó la vida llegar al jefe final en Blinks the Time Sweeper. Después de 1000 intentos, cuando logré con mi última vida llegar a la fase final del malo malísimo, morí, solté un insulto y mi mamá me quitó el Xbox y nunca pude volver a él. Saludos, Al. Sin más, ahora sí que sí, terminamos y os invito... Tal parece que hasta aquí llega el video de hoy, espero que les haya gustado. Mañana saco un video muy especial que está relacionado con League of Legends y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para próximos nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.